Vamos a recibir aquí en estudios de BTV Noticias, ahora sí, ya definitivamente a Mario Vergara como intendente de Montevideo. Conversamos muchas veces en la campaña, conversamos después de que ganara las elecciones, pero todavía estaba, digamos, en periodo de transición. ¿Cómo le va, intendente? ¿Cómo anda? Muy bien, con mucho trabajo, pero Mm, contento. Vio que siempre se dice que los primeros 90 días, 100 días de gestión son muy importantes. Mm. ¿Cómo viene transitando estas primeras semanas de gestión? Con mucho entusiasmo, honestamente con mucho entusiasmo. Estoy muy satisfecho con el equipo que logramos conformar en todas las áreas. Obviamente son importantes estos primeros días porque más allá de que la transición fue correcta, hasta que uno no se sienta en el lugar y ya entra al detalle fino de cada circunstancia, de cada política, de cada acción, bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Y bueno, efectivamente tenemos un trabajo que es desafiante en cuanto a la cantidad de cosas que hay para hacer, en cuanto a la cantidad de políticas que hay que algunas continuar, otras desplegar con criterios un poco diferentes, en un contexto de una restricción financiera importante, ¿verdad? Que bueno, siempre es más fácil hacer políticas, desarrollar políticas con recursos. Acá hay que hacerla teniendo claras las prioridades en la medida que hay una restricción financiera. Y, pero con mucho entusiasmo, porque estamos confiados en que vamos a avanzar en los temas. Y además, no solamente aterrizamos, nos instalamos, sino que ya estamos proponiendo cosas, ¿no? De hecho, en estos días estuvimos ni más ni menos que en la Junta Departamental de Montevideo presentando nuestro plan de corto, mediano y largo plazo en materia de desarrollo ambiental, limpieza y gestión de residuos en el departamento. Ya vamos a hablar un poco de eso porque además me imagino que es una señal también, ¿no? El haber ido y hablar primero de la limpieza establece claramente que va a ser una de las prioridades Sin duda. de su gestión. Pero sobre el panorama financiero, usted dice, bueno, es mucho más fácil gobernar cuando hay recursos que cuando nos encontramos con restricciones. ¿Las restricciones son mayores a las que imaginaban? Y uno tenía ya bastante una noción, todo se manejaba, ya conocíamos antes de asumir la rendición de cuentas de 2024, ¿verdad? Cuando uno está en el lugar, si aparecen algunas cosas más operacionales, bueno, uno siente más la restricción. A veces llegás con la idea, pero hasta que no la sufrís directamente, capaz que uno la siente distinta después de que tiene que abordar, bueno, O sea, el pagos que panorama no que estaban hoy siente usted es previstos. peor que el que tenía antes de asumir. Es un poquito peor, sí, porque aparecen cuestiones que, bueno, que se van conformando en tareas realizadas, que hay que convalidar los pagos y demás, y no todo estaba del todo previsto, pero más o menos es el panorama dificultoso que manejábamos, que fue explícito en la rendición de cuentas que presentó la administración anterior a la Junta Departamental, con un déficit, sí, del año 24 en el entorno de los 90 millones de dólares, que es un déficit importante, en un contexto en donde la situación de endeudamiento de la Intendencia no es grave ni nada por el estilo. O sea, en ese sentido, estructuralmente la Intendencia tiene una situación que es manejable, la cuestión es más financiera, más de corto plazo. En un Pero es un contexto problema de liquidez. es más bien financiera, ¿no? No estructural, ¿verdad? Estamos sí con la parte financiera corta, y eso hace que haya atrasos, que haya pagos para hacer, que bueno, a veces dificultan el acelerar las políticas. Decía que cuando hay restricciones financieras, el desafío es que tenés que tener bien clara la orientación de las políticas y las trayectorias temporales de cada política, fijando claramente las prioridades. Sabemos que toda la vez no podemos avanzar, por lo tanto las prioridades tienen que ser claras, tienen que estar bien definidas. Creo que políticamente nosotros habíamos dejado claro antes de la elección que la prioridad era el tema limpieza y gestión de residuos, porque es la principal preocupación que la ciudadanía trasladaba. Y esto hay que verlo también en un contexto de lo que es el panorama en general de los Bueno, gobiernos por eso le iba a preguntar, departamentales, porque ¿no? usted dice 90 millones de dólares de déficit, es un déficit importante. Estamos también en un país donde varios jefes comunales han asumido y han dicho, el intendente de Florida
decidió no cobrar su salario como una señal y el de sus principales asesores. El déficit de Maldonado en términos absolutos es el doble del de Montevideo. En Cerro Largo el nivel de endeudamiento de unos 40 millones de dólares es como si Montevideo en la relación tuviera un endeudamiento de cientos y cientos de millones. O sea, hay muchas situaciones difíciles en términos de déficit y en términos de deuda de muchos gobiernos departamentales. Ahora, desde ese punto de vista, y usted que es un hombre de números, yo creo que parte de su perfil, y lo conversamos en la campaña, la gente decodificó que usted era la persona apta, idónea para gestionar los recursos de la Intendencia. Y me halaga que se interprete de esa manera. Pero lo conversamos en la pausa, en la campaña. Decíamos, capaz que Piñeiro tenía un perfil mucho más ambiental, esqueloto de cuidado del patrimonio de la Intendencia, y cada uno tiene, y usted está claramente identificado con la economía, con el manejo de las finanzas. El panorama de desafío, salvando las distancias, salvando la diferencia de magnitudes, me hace un poquito la idea de que cuando con Danilo Astori nos instalamos en el Ministerio de Economía en 2005, teníamos ese desafío de un panorama financiero realmente malo, con un endeudamiento muy alto, con niveles de pobreza altísimos, dificultades productivas, dificultades comerciales, muchas dificultades sociales, o sea, gran número de demandas genuinas, que implicaba que había que ir poniendo la casa en orden, entre comillas, en el terreno financiero, a la vez que había que empezar a implementar políticas para mejorar la situación económica, social del país. Salvando las distancias, reitero. Sí, estamos hablando de una situación 2002 completamente. Pero sí me interesa el sentimiento el desafío suyo es análogo. El desafío es análogo, es ordenar un poco más la cuestión financiera en un contexto donde no es un desastre ni nada por el estilo, pero es desafiante, a la vez que hay que avanzar en políticas que requieren recursos porque no hay políticas gratuitas. ¿Sabe lo que yo digo? Y recuerdo, usted antes de asumir en 2005 el equipo de Astori, tuvieron a Chugarri. Es decir, la casa capaz que no estaba desordenada, estaba en una situación económica del país muy compleja y saliendo de una crisis. Había 100% del PBI de endeudamiento. A eso voy, pero el sentimiento que usted tiene es 40% de pobreza. El del desafío 2005. No sé si esa sensación de que hay que compatibilizar una restricción financiera importante con la necesidad de avanzar en políticas a las cuales hay que fijarle las prioridades, y la prioridad quedó clara ya estos días, que está en el terreno de la limpieza de la ciudad. Las últimas dos cortitas sobre esto. Problemas para el pago de salario, y eso no tiene. No, no necesita recurrir a financiamiento para pagar salarios. No, hay también me permite aclarar lo siguiente. La Intendencia está ahora renovando la línea de crédito sistemática, porque por ahí se decía, uy, ahora nos vamos a volver a endeudar y le piden un préstamo al BROW. No. Es una línea de crédito que creo que todas las intendencias tienen con el BROW, que es una cuestión para el manejo financiero. Obviamente esa línea del BROW que se está renovando nos va a ayudar a despejar cualquier duda con respecto al cumplimiento de las obligaciones en este tramo. Y la última sobre este asunto, ¿se plantea alguna meta de cuánto debería reducirse el déficit en el periodo? No, no tenemos todavía meta. Porque estamos aterrizando todavía en algunos números. Tenemos un horizonte rápido de acá a los próximos meses en donde nos tenemos que abocar a la formulación del presupuesto de la Intendencia que tenemos que presentar los primeros días de enero, y allí sí tendremos un panorama claro de cómo va a ser la formulación presupuestal, el gasto previsto, las necesidades de financiamiento y eventualmente también necesidades de financiamiento de organismo internacional o bancario o en formatos de fideicomisos. Eso recién vamos a poder avanzar con la formulación presupuestal. Para el que nos está viendo y de repente no estuvo muy enchufado esta semana, no leyó, no escuchó la conferencia de prensa, ¿en qué va a empezar a notar el cambio en limpieza y cuándo? Bueno, el tema de gestión ambiental y gestión de residuos es muy amplio, va desde lo educativo, lo cultural, el cambio de nuestra actitud, de nuestra relación con los residuos, hasta la disposición final o el enterramiento o el reciclaje o el compostaje, ¿verdad? Pero está claro que el centro de la imagen de la basura en Montevideo es
la recolección de residuos. Los contenedores barriales, los que están en la vía pública, parte del diagnóstico es que hay mucha basura y mucha basura durante mucho tiempo en la vía pública. Y eso conspira con la limpieza de la ciudad por diversas razones. Nosotros vamos a trabajar en que para que llegue menos basura al sistema y para eso que haya más clasificación de la basura en la casa, en el comercio, en la empresa, y cambios en los mecanismos de recolección. El clasificar en casa, en el comercio, en la empresa, nos permite ya que una parte de la basura vaya directo a los clasificadores o las empresas y las cooperativas que hacen compostaje, que dicho sea de paso, eso genera cientos de puestos de trabajo, que pueda venir un poco menos de basura al sistema, y la recolección toma nota de esto que decimos de la basura en la vía pública. Y vamos a pasar rápidamente a que los contenedores, en vez de estar en la vía pública, estén en las casas, en los edificios, en las cooperativas. O sea, vamos a pasar masivamente a contenedores intradomiciliarios, a contenedores intraprediales, ¿verdad?, en edificios y cooperativas. Eso ya va a cambiar la fisonomía. No es una especulación, es algo que ya se ve en Canelones, pero también se ve en Santiago Vázquez, en Abayubá, en San Bartolo, en Villa Llama, en Nuevo Llama, perdón, que son lugares donde ya se empezó a trabajar con contenedores intradomiciliarios. Estamos convencidos que ese trabajo, que además el equipo de Leonardo Herú de Desarrollo Ambiental lo hace con muchísimo aterrizaje en cada lugar, en cada barrio, en cada zona, con mucho diálogo con los consejos vecinales, con las comisiones barriales, con los vecinos, ¿verdad? Porque la actitud y la conducta de los vecinos y las vecinas es fundamental para esto. Cuando usted dice... Y la gente va a ver que va a haber menos basura en la calle, porque los mecanismos de recolección van naturalmente a llevar a ese resultado. El horizonte que tenemos de acá a fin de año es que casi 20.000 hogares vayan a tener ya contenedores intradomiciliarios o intraprediales. En el horizonte de todo el periodo, más de 500.000 de hogares van a tener contenedores intradomiciliarios, y unos 55.000 hogares que corresponden a complejos habitacionales van a tener los contenedores intraprediales. Ahora, yo nací acá, cerca en Arroyo Seco. Casita con zaguán, ¿no? Sí. Una casa normal. Sí. ¿Dónde me meto el contenedor? Habrá... Justamente el aterrizaje del equipo de Herú en cada barrio es para atender justamente esas problemáticas. La idea es que la forma de recolección se adapte a las características del territorio y a las características de los hogares. En aquellos barrios donde más bien hay casas, ¿verdad?, una fisonomía similar a la de Canelones o Santiago Vázquez, ahí los contenedores intradomiciliarios van a ser hábiles. Vamos a trabajar con el equipo de desarrollo ambiental, con los vecinos, para ayudar a ver cómo se acomoda esa solución. En los otros barrios donde hay sobre todo edificios y hay cooperativas, iremos más bien con contenedores diferentes, más grandes para los edificios. De hecho, ya hay edificios que ya funcionan con bolsones para el reciclado y para el resto de la basura. La actitud de la gente es fundamental. En el edificio que yo vivo hay un bolsón de reciclado y otro para la basura en general, y funciona perfecto. En otros edificios me ha tocado ver en el espejo del ascensor los cartelitos que la gente pone diciendo que hubo que retirar los bolsones de la Intendencia por su mal uso. O sea, si la gente tira la basura normal en los bolsones de reciclado, las cosas no funcionan. Yo pienso ahora en edificios que es otro escenario. También viví en un momento en edificio y vos tenías al portero que te decía, che, ojo, me haga acá, solo va lo reciclado. Pero ahora estamos con los videoporteros, esos que son pantallas, que no saben ni dónde está el portero. Son todos desafíos, pero todos salvables. O sea, primero, si hay portero en el edificio, será el portero el que seguramente tenga la tarea de, coordinado con el día del pasaje del camión, sacar los contenedores. Si no, habrá que coordinar con los vecinos, que de todas maneras los vecinos tendrían que sacar su propia basura. Coordinadamente lo harán una vez cada tanto. Yo creo que todas esas cosas
se resuelven porque no conocemos conflicto en esos temas en la experiencia que ya tienen Canelones, Santiago Vázquez y los demás barrios que ya han pasado a esa modalidad. Le quiero preguntar por otros, cortito, ¿vuelven las Sí. papeleras? Sí, hay un plan ahí de unas 250 Hay un papeleras. cambio de paradigma en eso. No Hasta guarda- por ahí nomás, porque yo sé que fue un tema de discusión mediática y de discusión de campaña electoral. Las papeleras, muchas papeleras se habían quitado de las plazas, no todas, pero sí muchas, entre otras cosas por el mal uso. Y las papeleras van a volver y van a sostenerse también en la medida en que la población haga el uso correcto de las papeleras. Si lo utiliza como contenedor de la basura de su casa, las papeleras no van a funcionar, que era un poco lo que pasaba en muchos lados y justificó la Pasa que sacada de las quiero ser muy papeleras. cuidadoso en las palabras para no herir susceptibilidades, pero cuando se dice que la población haga un mal uso, hay mucha gente que no está que está viviendo en la marginalidad Mm. y que se comporta por fuera de los cánones de comportamiento de No una sociedad. estamos hablando de gente, por ejemplo, que está en situación de calle. A Ahí, veces sí, a veces no. en el tema de las papeleras, básicamente tema no. de- En el tema de revolver los contenedores, Los tristemente contenedores sí. sí, y las papeleras alguien que pasa y que de repente, insisto, no yo no tengo otra manera de decirlo, son marginales que a veces aceptan la regla de convivencia y a veces no, y pasan y les parece gracioso dar vuelta a una papelera y tirarla o sacar a ver si y dejan todo tirado alrededor. Entonces, yo lo que la población hay altos niveles de vandalismo es difícil en de Montevideo, generalizarla la población. al punto tal de que los altos niveles de vandalismo que hay en Montevideo no son necesariamente de la gente que está en situación de calle. La gente que está en situación de calle se ve en la necesidad de buscar algo para comer o para vender dentro de un contenedor, y es verdad, a veces después quedan las cosas por fuera del contenedor, es parte de la cosa mugrienta que uno ve en la calle, el tema de basura fuera de los contenedores. Pero cuando uno ve contenedores quemados, dados vuelta, rotos, cuando uno ve paradas de ómnibus destrozadas y demás, no estamos hablando necesariamente de la gente que vive en condiciones de calle. Estamos hablando de niveles de vandalismo que a veces son, no sé, de distintas clases sociales. De marginalidad, yo hablo de marginalidad social. Cultural. Exacto. Cultural, no necesariamente desde el punto de vista socioeconómico. Pero en todo caso, todas esas cosas apuntan a resolverse si uno disminuye la cantidad de basura que hay en la calle y disminuye el tiempo en que la basura está en la calle. Casi que a manera de ping-pong, porque se nos fue la Dale. entrevista. Los casinos. Se acaba casino municipal. Se acaba en el sentido de que nuestra intención es el diálogo con el Ministerio de Economía, la Dirección General de Casinos, para que el casino municipal, que es el único casino municipal del país, que no tiene sentido, todos coincidiremos que una intendencia gestione un casino, pase a la Dirección General de Casinos. Ese es el diálogo que ya comenzamos a tener con el Ministerio de Economía. ¿Antes de fin de año? ¿Eh? ¿Antes de fin de año? Y bueno, el cuándo dependerá del mecanismo. El diálogo ya lo comenzamos. Y eso le iba a decir, ¿qué mecanismo podría ser? Y bueno, a ver cómo es el traslado, cómo dialogamos y gestionamos también el tema de los trabajadores que hay en el casino municipal, porque está claro que esta decisión se tiene que hacer salvaguardando los derechos de los trabajadores. En fin, todo eso está para dialogarse. Hoy ya tengo entendido que hay más o menos unos 53 trabajadores municipales en el casino de Montevideo, ahí en la Casa de Andalucía, que bueno, muchos tienen causal jubilatoria, en fin, bueno, pero todo eso abre diálogo para ver cuál es la mejor forma. Lo que está claro es que conceptualmente no hay razón por la cual una intendencia tenga la gestión de un casino, porque entre otras cosas, para tener un casino bueno y con buenos resultados, uno tiene que tener una política de juego, y la intendencia no tiene vocación para tener una política de juego. Así que la perspectiva, en nuestra intención, es que el casino municipal, el único de todo el país, pase a la órbita de la Dirección General de Casinos, que es la que gestiona todos los demás casinos del país. Y ahora sí, casi que la última, nos quedamos con 1000 temas en el tintero. Movilidad. Yo le voy a decir algo que me dijeron a mí a manera de información, tengo la posibilidad de preguntárselo. Me parece bien.
Leñani está convencido de que hay que hacer una obra por el tema de infraestructura. Ujú. Las empresas del transporte están convencidas de que hay que hacer una obra. El que estaba un poco más reticente, no a la necesidad de mejorar la movilidad, pero sí a lo que involucraba para la intendencia hacer la obra, es Mario Vergara. Le agradezco la pregunta porque me permite dejar en clara las posiciones. Eso es falso. Lo que, lo que sucede es lo siguiente, porque es parte de nuestra responsabilidad. Me habrán escuchado en la campaña y después de la campaña decir que es necesario un proyecto importante de que mejore la movilidad. De hecho, hicimos toda una presentación que le llamamos Montevideo Más Ágil, que en buena medida tenía en el centro de la presentación el avanzar con proyectos de esta envergadura, que obviamente se coordina con el gobierno, Ministerio de Transporte, con la Intendencia de Canelones. Y bueno, se está en la etapa de diálogo coordinando la definición del proyecto, ¿verdad? De las propuestas que hay sobre la mesa se está trabajando en la definición del proyecto y no la reticencia, sino nuestra obligación como intendentes de Montevideo está en entender que mientras se hace la obra, hay que definir bien el proyecto, cuantificarlo, costearlo y que durante el proyecto hay un montón de impactos que nosotros como Intendencia de Montevideo tenemos que atender. Calles muy importantes como Avenida Italia, como 8 de octubre, como 18 de julio, que van a ver alterada su situación y su movilidad. Comercios que hay a lo largo de todas estas avenidas que van a verse perturbados en su capacidad de hacer los negocios, en fin. Todas esas cosas nosotros tenemos la obligación de poner sobre la mesa, decir, vayamos para adelante, sí, en la medida en que, vamos a estar apoyando lo que se resuelva, pero estas cosas tienen que estar claras, el proyecto tiene que estar claro y el proyecto incluye este tipo de consideraciones. De repente estos temas claramente no son importantes en el tramo de Ciudad de la Costa, que es el tramo que Canelones aprovecha, digamos, este proyecto. Pero sí en Montevideo, uno no puede mirar para el costado, pero estamos completamente a favor de avanzar con un proyecto de esta envergadura para mejorar la movilidad en la zona metropolitana. Y usted, personalmente, Mario Vergara, ¿ya tiene la idea de qué sería lo mejor? Yo sé que hay informe, el proyecto SIMBE, pero no estamos ya en condiciones de decir, che, hay que convencer al gobierno nacional de poner, si pusimos 1.200 millones de dólares en Ferrocarril Central, y bueno, ahora hay que poner para un tren de gran velocidad algo que de verdad sea revolucionario. Bueno, yo creo que el tema de los carriles, como están planteados, es hacia donde vamos a avanzar, pero después está en discusión un poco la tecnología con la cual se hace. Ómnibus articulados, estos ómnibus grandes que llevan más de 200 personas, o tren a nivel de piso, o tren aéreo. Yo no estoy en el medio de la evaluación técnica, que es lo que se están haciendo expertos en este momento. Mi sensación es que la cosa va hacia el tema de los ómnibus articulados, pero es simplemente la discusión de la tecnología y la herramienta con la cual se hace el transporte. El tema es si eso de verdad es rápido, ¿no? El tema es si es de verdad rápido. Un ómnibus de 200 personas... Sí, no, pero... Yo tendré que darle carril exclusivo para circular, ni que pero hablar. no van a ir a 130 kilómetros por hora. No. Un ómnibus de 200 personas. Una cosa es darle agilidad al tránsito, otra es generar pero riesgos. los trenes de gran velocidad en las grandes ciudades... Bueno, pero no es un tren de alta velocidad. Los trenes de alta velocidad van de ciudad a ciudad en general. Por eso le digo. O en todo caso serán metros que tampoco tienen esa velocidad, ni mucho menos. No, sin duda el planteamiento implica una reducción importante en los tiempos de viaje en el transporte colectivo. Coincido con que los astros se alinean hoy por hoy para que se avance en un proyecto. Las propias empresas, que a veces uno podía pensar, hay gente que piensa que podrían estar en la retranca de esto, creo que tienen claro de que es necesario un proyecto, por más que le altere su lógica actual de negocio, es necesario un proyecto que le dé agilidad y mejore el transporte colectivo, porque si no, como que se va a seguir viendo la película en que cada vez se venden menos boletos y cada vez hay más autos individuales. Yo creo que están los astros alineados para avanzar en un proyecto de esta naturaleza. Y bueno, ahora se está en la etapa de afinar el proyecto, que diría que está sobre todo en cabeza del Ministerio de Transporte, afinar los costos, afinar la implementación y los procesos que implica
bueno, hacer obras de infraestructura importantes, cambios en las reglas de movilidad, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en 18 de julio? ¿De qué manera se va a hacer el tránsito rápido en 18 de julio? ¿Qué implica esto en cambios de reglas de movilidad? ¿Cómo cambia la movilidad también en las demás zonas en donde si hay dos carriles rápidos con ómnibus grandes, cómo los demás ómnibus van alimentando esos carriles? Yo creo que se está avanzando con esa lógica y la Intendencia de Montevideo, ¿sí? Mario Vergara como intendente, pero la Intendencia de Montevideo con todo el equipo de movilidad está involucrado en este análisis y va a estar involucrado y comprometido con la consecución de un proyecto de esta naturaleza. Le agradecemos por estos minutos. Un verdadero placer.